Bienvenidos a mi canal. Somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y a los altavoces de alta eficiencia. Esta serie de videos se llama Las 3 edades del audio de alta fidelidad, o por lo menos las 3 edades que son disponibles para comprar. Les recuerdo que antes que este video tengo una interesante pequeña serie de 5 videos dedicados a los altavoces de alta eficiencia, que son un tema central para este canal. Comenzamos. En los años 90, finales de los 80, comienzos de los 90, cuando se populariza el disco compacto, yo sé que el disco compacto del año 82, yo estoy hablando del momento en que se populariza, por lo menos en mi país, del 88 al 94, que empezaron a aparecer los primeros CD player que no tenían un precio disparatado. La gente empezó a distinguir el audio como en 2 edades, porque la llegada del disco compacto trajo consigo equipos de audio que tenían control remoto, que tenían pantalla, que tenían procesadores digitales de señal como la Yamaha DSP-AX1, que es un receiver multicanal, y los equipos también se adaptaron para el sonido multicanal Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic para el teatro del hogar doméstico. Además que los televisores mejoraron muchísimo con los cañones Trinitron. La tecnología cambió en ese periodo de tiempo. Entonces, los equipos de audio tradicionales, convencionales, como un Samsung AU717, un 517, estaban cumpliendo en ese momento sus 25 años de existencia y se convirtieron en audio vintage. Y de allí viene, más o menos, depende de cada país, el término vintage. El problema es que estamos llamando vintage a todo lo que no es vintage. Ocurre, si no estoy muy equivocado en la definición, que llamaríamos o debemos llamar autos vintage o electrónica vintage a aquellos equipos que tengan una edad de entre 25 y 50 años. Pero sucede que el tiempo ha cambiado y hemos metido en vintage, en la bolsa vintage, a un montón de equipos que no son vintage, sino que son mucho más viejos. Por ejemplo, un Samsung AU999 ya no es vintage porque está cumpliendo los 50 años de existencia, es un oldie. Entonces eso nos lleva a nosotros, con el paso del tiempo, a dividir el audio en 3 categorías, que yo he estimado apropiado y arbitrario comentarlas de esta manera. El audio oldie, el audio vintage y el audio moderno, que no es el audio contemporáneo porque no vamos a hablar de DACs, ni de convertidores, ni de resolución, ni de sonido de alta definición, ni de ninguno de esos conceptos. Ya van a ver cómo lo he intentado dividir. Vamos a contar esta historia. Sucede que en los años 20, en los años 30, Philips empieza a fabricar a nivel masivo y a exportar a todas partes los receptores de radio que tenían AM y varias bandas de onda corta y eran tan pequeños como un equipo de sobremesa para colocar en la cocina o tan grandes como un equipo que llevaba su propio mueble. En mi país lo llamaban radio pick-up, que era una radio que venía en un ceibo grandote con su altavoz y a veces su plato tocadisco y se colocaba en la sala de la casa. Eso evidentemente no es vintage porque esos equipos se fabricaron en válvulas desde 1940 y en particular desde 1945 al terminar la guerra hasta 1965-70. Y no eran estereofónicos y no eran de alta fidelidad. Así que esos equipos los voy a sacar de esa clasificación porque no nos interesan. Los equipos que nos interesan son aquellos que a pesar de su fecha de fabricación son estereofónicos, son de alta fidelidad y son compatibles con los formatos modernos y nos ofrecerían un sonido muy interesante y podríamos efectivamente montar una cadena de alta fidelidad moderna con ellos. El periodo que más me interesa es el que va entre 1953, 1955 hasta 1965. No parece mucho tiempo, es solamente una década, pero en esa década aparecieron equipos valvulares de alta fidelidad estereofónicos, porque hay equipos de alta fidelidad que no son estéreo y hay equipos estéreo que no son de alta fidelidad. Eso es importante. Eran equipos de alta fidelidad, eran equipos estereofónicos, eran equipos que cumplían con la norma DIN 45500 que se publicaría después y eran equipos que ofrecían un sonido satisfactorio en aquella época y que hoy, aún hoy, nos resultarían interesantes. Les muestro este superclásico Macintosh C22, creo que este es de 1952, 1954, está dentro de la época que yo les estoy comentando. Es un preamplificador Macintosh de excelente calidad de fabricación, de los mejores tiempos de la fabricación en los Estados Unidos. Bello, a mí me gusta la estética. Espléndidamente bien implementado. Por cierto, esto es una restauración. Después les voy a comentar la página de la que lo estoy tomando. Yo he revisado este equipo, nunca le he hecho la restauración. Solamente me ha tocado
repararlo. Aquí está el esquemático de todas las unidades de amplificación puestas en Cancada, que son los tubos, los triodos de alta ganancia para señal 12AX7, 12AU7 me parece que son compatibles. Entonces, ¿qué sucede? Esto es para hacer cuento de que yo no soy el único que hace restauraciones ni el que hace las mejores restauraciones. Si ustedes quieren ver restauraciones realmente buenas, vean cómo restauran los japoneses. Ellos no tienen canal en YouTube y si lo tuvieran no entenderíamos nada, pero sí tienen blogs con pictoriales. Es interesantísimo cómo trabajan, las piezas que usan, cómo reparan los equipos. Realmente son una gente muy buena haciendo el trabajo. En todo caso, estos equipos de 1955 a 1965 son espléndidos. Pero no solamente Macintosh hizo equipos muy interesantes. También los hizo de Fisher, también los hizo de Walt, no confundir con los taladros de Walt. También los hizo H.H. Scott, tiene unos amplificadores integrados que creo que son el 280, 290, 380, 390 de hasta 40 vatios por canal, que son absolutamente espléndidos. Es cuando irrumpen los japoneses con piezas maravillosas como el Sansui AU70, que he llegado a tener, que es espléndido y maravilloso, 25 vatios por canal con una calidad de construcción fantástica pesando 24 kilos, o el absolutamente clásico Sansui AU111 en 1965, que es del final de este periodo. ¿Y cuál es el denominador común de todos estos equipos, independientemente de que fueran europeos? Porque Philips también hizo equipos estereofónicos de alta fidelidad muy serios, no estoy hablando de los radios. Americanos, por supuesto Macintosh, miren esto, la calidad de la implementación, todas las válvulas colocadas atrás para que su calor no deteriore el resto de los componentes y en particular los capacitores electrolíticos, sin unos cuidados de fabricación absolutamente fantásticos. ¿Cuál es el denominador común de estas máquinas? Chasis de hierro galvanizado, caja de madera, frontal de aluminio, en el caso del Macintosh son un frontal transparente de vidrio, componentes electrónicos de primera, independientemente de que fueran fabricados en Europa, en Gran Bretaña, en Norteamérica, e incluso creo que estaba activa Holimar en Argentina. Eran equipos con una excelente calidad de fabricación artesanal, carísimos, porque la fabricación era artesanal, lo más costoso es la mano de obra, con resistores especiales. Todas estas piezas que están viendo aquí son resistores resistores de película metálica de altísima calidad que ya estaban utilizando en aquella época. Una construcción fantástica y un sonido valvular. El sonido valvular es interesante porque el sonido valvular, aquí tenemos los tubos, el sonido valvular y las resistencias, imagínense ustedes, estas resistencias eran de las primeras, 10% de tolerancia y algunas son de película metálica al 10%. Esta que está aquí es de película metálica al 10%. Mentira, de película metálica al 5%. Creo que son, si esto es naranja, serían 330 kiloohmios al 5% película metálica. Y estos son capacitores de papel embebido en aceite. Una construcción genial. Lo común en estos equipos era que tuvieran una sección fono no muy buena y con algo de ruido de fondo, a excepción del Marantz C22 que les estoy mostrando, del Macintosh C22 y del Marantz Model 7, lo vamos a mencionar después. Una distorsión armónica par, suave y presente porque había muchos pasos de amplificación en lazo abierto, es decir, sin retroalimentación negativa. Cuando no tienes retroalimentación negativa tienes distorsión, pero la distorsión de las válvulas suele ser par, solía estar un poco controlada y eso endulzaba el sonido. Entonces, si uno quería oír algún tipo de música que tuviera muy pocos instrumentos, como un solo de violonchelo de Yo-Yo Ma o un trío de cuerdas, violonchelo con piano, etcétera, la distorsión ayudaba al sonido y creaba un escenario sonoro genial, más grande, porque los armónicos pares acompañan a los instrumentos de cuerda frotada. Ya con las Big Band no sonaba tan bien y es mejor utilizar un equipo a transistores. Pero las etapas de potencia tenían una característica especial. Casi todas fueron push-pull, casi todas por supuesto con transformador de acople de salida menos las piezas de Philips y con muy poquita distorsión de cruce por cero. La distorsión de cruce por cero es la que hace que el sonido sea áspero y desagradable. Y los equipos valvulares tienen otros defectos, pero nunca tienen un sonido áspero y desagradable porque su distorsión de cruce por cero es muy pequeña, básicamente porque una válvula pentodo nunca se le puede estrangular la corriente de placa. Entonces no llegan al corte como los transistores sí y no se produce distorsión de cruce por cero. Estos equipos tenían un sonido con sus limitaciones, insisto, pero tenían un sonido genial. Y por eso, aún hoy, siguen siendo valiosísimos desde el punto de vista de los coleccionistas y desde el punto de vista de la gente que quiera este tipo de sonido en particular. Esto no es publicidad.
Simplemente estoy haciendo el comentario para que sepan de dónde he sacado las fotos que estoy compartiendo. Esta restauración que están viendo está en esta página, Nuts and Bolts, Everything for Electronics. Muy bien. Hay un montón de gente que está dedicada a hacer restauraciones y ellos han publicado un pictorial acerca de cómo fue que encontraron el equipo y qué fue lo que le hicieron, si ustedes quisieran revisar esta página. Cuando sea posible, tengo que dedicarle un video especial solo a Saúl Marantz como fabricante de equipos electrónicos de alta fidelidad. Su historia es muy parecida a la de Hiwatt. Los que entiendan de guitarras y bajos eléctricos me comprenderán perfectamente. Marantz hizo en una oportunidad un preamplificador, la primera vez que se hizo un preamplificador para uso doméstico, porque eso no se conocía. Recuerden que todos los equipos venían todo integrado en la misma caja, no se vendían por componentes ni se fabricaban por componentes. Saúl Marantz se fabrica para su uso personal en 1945-1948 una máquina que se llamó Marantz Consolette. Vendría siendo a nuestros ojos un preamplificador monofónico de alta fidelidad. Y esto es muy curioso. El sonido que se comercializaba y el sonido que oía la gente que tenía el entusiasmo de oír música en su casa venía de la radio AM. La radio AM llegó a considerarse como sonido de alta fidelidad en un momento de la vida porque llegaba a 8 kHz y podía tener más de 48 decibeles de relación señal sobre ruido. Por supuesto, las normas de Hi-Fi, como ustedes comprenderán, son dinámicas y van cambiando a lo largo del tiempo y no se mantienen siempre. Entonces, ese Consolette servía para preamplificar la señal que venía de un plato tocadiscos con un disco Shellac, con aguja de cristal cerámico piezoeléctrico, servía para preamplificar la señal de radio, etc. Pero después evoluciona ese diseño a este equipo que les estoy mostrando, que es el Marantz Stereo Consolette Model 7, que es el primer equipo estereofónico, es el primer preamplificador estereofónico de Marantz. Él es compañero de las etapas de potencia Model 8. Y nótese que han destacado en el centro que es estereofónico, porque eso es como decir hoy en día 5G. Eso es como decir hoy en día sonido de alta definición. Eso es como decir hoy en día 24 bits, 192 kHz. Es decir, esta palabra estéreo significaba que este equipo era moderno, estaba a la última. Porque el sonido de alta fidelidad originalmente era monofónico y después salieron muchos equipos estereofónicos que no eran de alta fidelidad porque tenían cortada la respuesta en frecuencia, porque no tenían bajo, porque no tenían Twitter, porque la potencia era muy pequeña, porque la distorsión era muy alta, por la razón que fuera. Pero este equipo era de alta fidelidad y estereofónico. Pero lo que realmente hace este equipo maravilloso y célebre y que lo recordemos hoy en día y que se sigue pudiendo hoy conseguir en buen estado, restaurar, comprarlo, tenerlo, usarlo y tener una buena experiencia de sonido con él, es su sección fonográfica. Las secciones fono hechas con triodos son muy débiles, no tienen un buen rendimiento. Básicamente porque los triodos tienen poca ganancia. Los triodos tienen una ganancia en tensión, un mu de 50 a 100 en el mejor de los casos y eso no es suficiente. Marantz resuelve este problema con una etapa de 3 válvulas triodo colocadas en cascada. Y entonces logra un desempeño más que razonablemente decente y hace una de las mejores secciones fono de válvulas que estuvo disponible alguna vez. Los fabricantes que hicieron después preamplificadores valvulares y sobre todo amplificadores integrados valvulares como el Macintosh MA230 que tuve oportunidad de reparar o el propio Sansui AU70 que era valvular, es que la sección fono era de transistores, es decir, el equipo no era totalmente valvular, era un híbrido, porque los transistores suenan mejor que los triodos en los preamplificadores, no en las etapas de potencia, sino en los preamplificadores. Entonces pasa una cosa muy curiosa que les quiero comentar. Este equipo tiene un hermano mayor que es el Marantz Model 7 MK2, que se llama Model 7T o el 7T. El 7T tiene el mismo diseño estético, tiene más o menos la misma construcción, pero está hecho con transistores. Y pasa una cosa muy curiosa. Su sección fono es mejor, su sección tono es mejor, su sección de filtros pasa alto, pasa bajo, distribución de señal, ruido de fondo, todas las características dinámicas y estáticas del equipo son mejores y suena mejor. Porque yo tuve la oportunidad de oír un Model 7 y de reparar un 7T. Lamentándolo mucho, el 7T es considerado como menos interesante desde el punto de vista del coleccionismo y a pesar de que suena mejor, la gente paga menos por él. Entonces un Model 7 hoy en día valdría $6.000 y un 7T no pasaría de los $2.000, $2.500, son los precios que yo recuerdo en este momento. Entonces es interesante como el 7T suena mejor, pero la gente no lo quiere. Si ustedes quieren un preamplificador de esta serie, compren el 7T con la etapa de potencia valvular 8 u 8B.
Pero así como de este periodo vamos a conseguir platos tocadiscos interesantes de Dual, de Micro Seiki, de Elenco, pero por supuesto lo más interesante va a ser Torrens, porque las marcas japonesas en este momento del periodo del que estoy hablando no estaban activas, es decir, no existía Sony, no existía Sansui, sino al final no existía Pioneer, o por lo menos no haciendo platos que yo sepa, etc. Pero del otro lado de la raya tenemos los altavoces. Sucede que los altavoces en aquella época se comercializaban de a uno y después de 1960 es que empezaban a ofrecerse en parejas. Las Klipschhorn más viejas, las fabricadas al principio, se consiguen de a una. Entonces es muy difícil conseguir una pareja que tenga más o menos el mismo acabado de madera para poder colocarlas juntas. Entonces la gente no recomienda comprar eso. Pero estos altavoces y unos que fueron hechos por Motorola y unos que fueron hechos por Alteglansing y unos que fueron hechos por las marcas que estaban disponibles en aquella época, muchas de las cuales hoy en día ya no existen, no están en activo o han cambiado de nombre, eran altavoces de este estilo que se colocaban en una esquina. Yo tuve una amarga discusión explicándole a la gente que los altavoces no se pueden colocar en cualquier parte de la sala, pero en el caso de las trompetas plegadas es fundamental. La caja acústica se extiende hasta el suelo y la pared de la habitación. Si tú no apoyas el altavoz contra, en este caso, la esquina de la habitación o en algunos otros modelos contra la pared, no funciona porque parte de la trompeta plegada es el suelo y la pared trasera. En el caso de Bass Reflex también es importante porque te agrega unos 3 decibeles, incluso un poquito más, pero te agrega 3 decibeles de grave. Es importante que tengas el apoyo de una pared. Por eso toda esta gente que yo digo que no entiendo, que ponen los altavoces en la mitad de la sala, que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Pero estos no son los únicos altavoces, no voy a hablar de ellos porque los he comentado antes. Les voy a mostrar otra cosa interesante. Disponibles en ese primer periodo del audio de alta fidelidad estereofónico tenemos esta pieza, una pieza interesantísima. Aquí adentro hay un pequeño parlante de solo 5 pulgadas de diámetro, con un finísimo diafragma de 3 pulgadas y media hecho de papel impregnado. Tiene una trompeta especial para enfocar los agudos hacia el frente y una trompeta plegada gigantesca para los graves. Y a pesar de ello logra una respuesta en frecuencia más que razonablemente amplia, más que razonablemente plana y un sonido fantástico. Estas piezas no se colocan contra la esquina porque el fondo es plano, pero sí se deben colocar contra la pared. Se vendían de a una. Hoy en día tratan de conseguirse los coleccionistas las 2 piezas. Hay un video interesantísimo dedicado a estas piezas que se llaman Luther Hegemann de 1955 y que tienen un sonido fantástico según la gente que ha podido oírlas y según las restauraciones, que creo que hay un video dedicado a ellos por parte de la gente de Kenrick Sound. Es decir, en esa época habían unas piezas maravillosas. Les voy a mostrar una más. Creo que estos son los superclásicos de los altavoces de los años 50. Estas son también de 1955. Las electrostáticas de Quad. Unas piezas geniales, fantásticas, creo que son de una sola vía y no llevan crossover, es como un todo banda gigantesco, pero electrostático, complicadas con la impedancia de salida, requiriendo una etapa de transistores que en aquella época no estaba disponible, sino que tenía que ser un valvular utilizado a 3 o a 2 ohmios para poder evitar la resonancia de la alta frecuencia por la capacitancia del panel electrostático, no importa. Pero eran unas piezas geniales porque el nivel de distorsión armónica que producen estos altavoces es minúsculo y la posibilidad de conseguir de ellos un sonido genial es genial, simplemente son unos altavoces geniales. Hoy en día sus reencarnaciones las está haciendo Martin Logan, pero resolvieron el problema de los bajos con un subwoofer y tal cosa. De este periodo vamos a conseguir un montón de piezas difíciles, hay que hacerles reparaciones, pero que pueden ofrecer un sonido fantástico porque tienen su razón de ser. Además que la música que se grabó en aquella época fue editada, mezclada y producida en los estudios pensando en el sonido de los equipos que estaban disponibles y pensando en esta clase de piezas. Hasta aquí esta primera parte y ahora les voy a hablar del periodo vintage, que es el que más conoce todo el mundo, que es el que va de 1965 a 1980, pongamos por frontera. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.